Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos comenzado la semana, podríamos decir que un poquito flojita. Lo comentamos ayer en el vídeo de resumen semanal, como en la última parte de la sesión de Estados Unidos del viernes se había notado bastante debilidad y que eso se podría acabar contagiando a Europa cuando abriese la sesión de lunes. Y así parece que está siendo. Lo que sigue siendo una obviedad es que estamos todavía muy cerca de esa zona de máximos. Por lo tanto, en principio no parece nada preocupante. De hecho, en Estados Unidos han abierto prácticamente plano el S&P 500, el Nasdaq. Se cuenta que el Dow Jones corrige un poquito más, pero como decimos, de momento nada preocupante. Lo que sí que debemos de preocuparnos o de estar atentos son de todos esos datos económicos que decíamos que iba a llegar con el paso de la semana, esos PMIs en Europa, esos datos del desempleo en Estados Unidos de cara a la última parte de la semana, porque sí que sí es cuando vamos a poder ver cómo el mercado se empieza a mover hacia un lado o hacia el otro. Hoy vamos a analizar tres acciones, como cada lunes veremos la cotización del Banco Santander, a ver qué está sucediendo y estamos viendo una pequeña corrección. Vamos a ver si ha roto esa estructura alcista que viene formando en las últimas semanas o por el contrario se mantiene firme. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que parece que está entrando un poquito la debilidad en su cotización y podríamos quizás esperar ahora mismo una corrección. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Bankinter, que se ha cerrado muy cerca de esa zona de máximos. Vamos a ver qué puede acabar sucediendo con ella. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos con las tres acciones de hoy. Como siempre, la analizaremos desde la versión web de Pro Realtime. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Ayer ya os lo comentaba que en el mes de noviembre, no sé exactamente si a principios, a mediados o finales de octubre, voy a sacar a la venta un nuevo curso de Pro Realtime donde vamos a ver cómo utilizarlo desde cero. Para todos aquellos que os estéis registrando ahora o que llevéis poco tiempo y queréis aprender un poquito más sobre Pro Realtime y cómo utilizarlo, hacer listas, crear indicadores, poner todos los objetos que veis en los gráficos cuando analizamos, pues con ese curso vais a aprender todo ello. Así que estar muy atentos las próximas semanas porque os iré comentando alguna que otra cosilla más. Vamos a comenzar. Vamos a empezar por la cotización del Banco Santander. Fijaros cómo desde que vimos la caída a principios de agosto y finales de julio se ha recuperado muy bien. Teníamos diferentes zonas que debíamos vigilar de resistencia. La más evidente y más importante, fijaros, era esa directriz bajista, que fijaros ya la semana pasada consiguió superarla y consolidarla como soporte. A partir de ella hemos rebotado de nuevo y eso era muy buena señal, porque decíamos que una vez que se ha consolidado como soporte, podríamos decir que esa directriz se ha roto y la estructura bajista que llevamos viendo desde mayo estaría rota. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde nos hemos ido hoy? Pues hasta la siguiente zona de resistencia. Fijaros, los 4,67 es la zona, fijaros, de soporte que teníamos en la parte alta. También coincidía con el techo que vimos en ese primer rebote que veíamos a mediados de julio. A partir de ahí corregimos y vimos una queda muy fuerte. Ahora parece que al llegar ahí está bien posicionada la oferta y no hemos tenido fuerza suficiente para romper esa zona de resistencia tan importante. ¿Nos debemos preocupar? Pues bueno, simplemente podemos ver un movimiento lateral en la zona actual, quizás corrigiendo un poquito más y hasta la zona 450, pero como ya os decía, mientras no vuelva a perforar esta directriz bajista, creo que seguiría activo ese objetivo de superar los 4,67 y volver a la zona de máximos en el gráfico. Vamos a ver un segundo también el gráfico horario, porque fijaros lo que decíamos la semana pasada, si conseguíamos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones, sería buena señal. Nos permitiría seguir manteniéndonos al alza. Y fijaros cómo con la corrección que estamos viendo hoy nos mantenemos incluso con la media de 70 por debajo. Es decir, ni siquiera el soporte más importante que tiene en el más corto plazo lo hemos roto. Es decir, de momento seguimos con una predisposición claramente alcista. Solo nos queda superar esa zona de los 4,67 que claramente parece que está actuando ahora mismo como resistencia en el gráfico y tampoco estamos viendo demasiado volumen, por lo tanto tampoco es algo de lo que nos debemos preocupar demasiado. Vamos a ver cómo cerró la semana pasada. Fijaros que fue una vela muy buena. Esta semana hemos conseguido marcar la sesión de hoy un máximo creciente, pero hemos notado esa debilidad en la sesión de hoy que ya vimos en la última parte de la sesión de Estados Unidos el viernes. Y la vela mensual, fijaros, es muy buena.
veíamos una corrección y luego nos hemos recuperado muy bien sobre la media móvil de 6 sesiones. Eso es muy, pero que muy buena noticia para la cotización del Banco Santander. Vamos a ver si conseguimos este próximo mes continuar con el impulso y atacar de nuevo esa zona de máximos para comprobar si tenemos fortaleza suficiente para continuar con el impulso tan fuerte que llevamos viendo prácticamente desde finales de 2022. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Telefónica. Ponemos el gráfico diario y fijaros, habíamos superado esa zona tan importante, vamos a ver un segundo, en el gráfico mensual de los 4,22 aproximadamente, esa zona que superaba la parte de arriba o la parte de abajo de la cotización de Telefónica, y decíamos que mantenernos a final de mes por encima de esta zona era muy positivo, porque podría ser el primer paso para ver esa ruptura tan importante, pero a la vez decíamos, también hemos superado la media de 200 y quizás necesitamos ver una corrección hasta la zona de los 4,20, consolidarla como soporte y continuar al alza. Eso sería lo más positivo. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, una vez que hemos superado esa zona, que está por aquí en 4,25, 4,30 aproximadamente, fijaros, parece que ha entrado alguna duda. No hemos superado esa zona con tanta claridad como vimos anteriormente, con la directriz bajista que teníamos por aquí, y ahora sí que es verdad que tenemos alguna que otra señal negativa. Tenemos una divergencia, que lo único que hemos hecho es dar la continuidad, pero todavía no hemos visto una corrección importante en el gráfico. Sí que parece, por la vela de hoy, que es bastante fea y que podríamos continuar con la caída, pero como decíamos, podría ser totalmente sano. Volver quizás hasta esa zona de los 4,30, 4,25 aproximadamente, esa antigua zona tan importante de resistencia, consolidarla como soporte y a partir de ahí volver a repuntar. Y esta divergencia de aquí simplemente nos habría anunciado esa corrección. Nada más, no el final de toda la subida. ¿Cuándo podríamos poner en riesgo toda la subida? Pues bueno, si perfora de nuevo la zona de los 4,25 con claridad, podríamos pensar que es una ruptura en falso y además si perdiese la media de 70 sesiones que, como vemos, la pendiente es muy positiva y va a llegar dentro de pocas sesiones a la zona de los 4,25, si perdiese también esa media de 70 que anteriormente ha actuado como soporte, es cuando quizás toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde mitad de febrero podría estar en riesgo. De momento, pues simplemente estamos viendo zigzagueos, como hemos visto en toda la subida, para seguir manteniéndonos al alza. Vamos a ver si en el gráfico horario también podemos rascar algo. Y fijaros, la media de 70 ha actuado como soporte desde principios de septiembre y no la hemos perforado. Por lo tanto, ahora, si quizás queremos buscar una señal adelantada para pensar que vamos a ver una corrección hasta esa zona de los 4,25, deberíamos poner el objetivo en la media de 70. ¿Queremos que la consolide como soporte y sigue manteniéndose al alza? Continuamos con la tendencia alcista. ¿Queremos que la perfora? Pues ahí ya tendríamos alguna que otra señal de debilidad que quizás sí que nos anticiparía que viene esa corrección en el gráfico. Vamos a ver cómo ha cerrado el mes, cómo lo va a cerrar. Como decíamos antes, una vela muy positiva, muy alcista. Y aunque veamos la corrección de hoy y notemos debilidad, estamos muy cerca de los máximos del mes y eso es muy, pero que muy buena noticia. Y vamos con la última de las acciones, que es Bankinter. Hoy estamos viendo, fijaros, una corrección, pero la caída más fuerte la notábamos en la sesión del viernes. En la sesión del viernes hubo bastantes bancos que corrigieron con bastante fuerza. En el caso de Bankinter perdió un 2,50%. Fijaros cómo intentó superar esa resistencia tan importante, los 8,08, que decíamos que de superarla ya nos abriría la puerta a seguir marcando nuevos máximos históricos, porque solo nos quedarían los máximos que tenemos en julio y la superación de esa resistencia que tendríamos ahora era una señal bastante optimista y de fortaleza. Pero cuando teníamos que ver que se mantenía sobre esa zona, vino una caída muy fuerte y esta vela es muy fea. ¿Qué pasa? Que bueno, de momento pues tenemos esa zona de soporte, los 7,78, tenemos la media de 70, que ahora mismo está en los 7,76, es decir, tenemos ahí ese doble soporte que puede hacer que aunque veamos otro poquito más de corrección, nos mantengamos ahí y sigamos con el objetivo puesto en los 8,08. Si quizás perdiese esa zona, pues yo creo que sería peligroso porque ya perderíamos la media de 70 sesiones y el siguiente soporte estaría en los 7,50. Y esto empezaría a coger mala pinta, porque aquí podríamos haber estado formando un hombro, aquí el segundo hombro y aquí la cabeza. Y esto, evidentemente, nos llevaría a ver una corrección importante. Aún así, nos quedaría la media de 200, que fijaros, en agosto fue su principal soporte y ahora mismo está a los 7,15. Es decir, mientras no perdiese la media de 200 sesiones, yo creo que no se desactivaría
la estructura alcista que llevamos viendo desde 2020. Se ve muy bien, la hemos perforado en alguna ocasión, pero rápidamente la ha recuperado. Y ahora estamos muy lejos de ella. La tocamos con esta caída tan vertical que vimos en agosto, pero yo creo que hasta que no perforemos la media de 200, la toquemos como resistencia y formemos un nuevo mínimo decreciente, que eso fijaros no ha pasado, podríamos pensar que se mantiene esa tendencia alcista en el gráfico de Bank Inter. Vamos a ver el horario. Fijaros cómo el gráfico horario pues pinta regular, porque quizás después de esa subida tan vertical a principios de agosto, ahora hemos visto un movimiento lateral muy largo, y es lo que comentamos siempre, cuando estamos mucho tiempo pegándonos cabezazos contra una resistencia y al final no la supera, es una señal de debilidad. Y el mercado dice, al final a lo mejor no la supera. Se empieza a retirar la demanda y es cuando empezamos a ver correcciones. Fijaros como ahora, en la sesión de hoy, pues bueno, hemos perforado quizás la zona más clara de soporte, entre los 7,90 y los 7,94, pero luego se empieza a recuperar. Por lo tanto, vamos a ver, porque si quizás pierde ya esta zona de aquí de los 7,85, donde hoy ha hecho mínimos, sí que es verdad que a lo mejor nos estaría anticipando que vamos a ver un poquito más de corrección, nos iríamos a buscar, como decíamos, fijaros el gráfico diario, la zona de los 7,50. Vamos a ver el gráfico semanal, que es una vela clara de indecisión, igual que las últimas semanas, sobre la media móvil de 6 sesiones, y el mensual, pues fijaros, la vela que he dejado también es de indecisión. ¿Por qué teníamos esto puesto aquí? Porque podría cuadrar perfectamente con una clara tendencia alcista, un ciclo alcista que habrá comenzado en 2020 con su zigzagueo, una subida muy sana, con un sustito por el camino, aquí hacernos pensar que quizás ya se acababa la tendencia alcista y al final llegar aquí la subida más especulativa y ahora estar viendo velas de distribución con mucho volumen, perdón, con mucha volatilidad. Era una de las opciones que teníamos en el gráfico y como veis pues seguimos ahí. No queda claro si lo que estamos viendo es un movimiento de distribución o un movimiento de consolidación. Y al igual que estamos viendo en Bank Inter, lo estamos viendo en muchísimos otros activos. Así que bueno, los siguientes meses yo creo que van a ser totalmente claves para ver si todavía nos queda recorrido en esa larga tendencia alcista en el sector financiero que comenzó en el año 2020 y que a partir de 2022, finales de 2022, incrementó la subida con muchísima fortaleza, o por el contrario, estaríamos viendo ese movimiento de distribución en los gráficos. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Como os decía al principio, vamos a ver cómo sigue avanzando la semana, porque los datos que tenemos son muy, pero que muy importantes. Hoy teníamos los datos del IPC en Alemania y lo que comentábamos era que deberíamos vigilarlos para ver si son positivos, se mantenían por encima de lo esperado o por debajo. ¿Por qué era importante? Porque si veíamos que las tasas del IPC de inflación se mantienen por debajo de lo previsto, eso significa que quizás la economía se está enfriando de forma más importante de lo que se pensaba, y eso puede que sea incompatible con mantener una subida en las bolsas, sino que nos podríamos ir hasta hacia esa recesión, que es lo que quizás el mercado no está descontando. Si no, evidentemente, no estaríamos tan cerca de esos máximos históricos. Así que nada, hasta aquí llegamos, como decía, con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.